Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Hoy, 17 de octubre, arrancamos una nueva semana y pues acabo de recibir una gran noticia, así que ya mismito lo compartiré con ustedes. Pero primero vamos a hablar sobre la situación del Partido Popular Democrático. Y cuando dicen por ahí que arde la pava, es que está ardiendo. Pero yo no sé si arde en que se está avivando el partido o es que el partido está a punto de ya mismito hacer caput. Y lo digo con el mayor de los respetos, pero con las determinaciones que están tomando últimamente algunos dentro del partido, deja mucho que decir, especialmente ya cuando el país está cansado de que se sigan repitiendo las mismas malas costumbres del pasado. Esta mañana me levanté recibí la carta de renuncia del licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. Él siempre ha sido muy conocido por su participación en los temas de estatus dentro del Partido Popular Democrático. Es como el rol más activo que él siempre ha tenido dentro del partido. Y él pues presenta su carta de renuncia a la Comisión de Estatus. Estoy entendiendo que tiene que ser la Comisión de Estatus que creó el presidente del PPD y presidente del Senado, José Luis Dalmau. En el Senado, que creo que solamente se ha reunido una sola vez y pues que poco ha avanzado. Tengo para comentar sobre esto y otros temas y lo que pasó el pasado viernes en la reunión del Partido Popular, donde se determinó aprobar una resolución que tiene que ser avalada por la Asamblea. Básicamente, para ponerlo un poco en arroz de bichuela, el presidente actual, José Luis Dalmau, pidió un voto de confianza para permanecer un año más dentro del PPD. Así que si se avala esta resolución, pues entonces las elecciones que se iban a llevar a cabo en febrero para elegir el presidente del Partido Popular Democrático y que fuera la base del Partido Popular quien votara, no los 2 o 3 que están en la Junta, pues si eso se mantiene, se elimina esa elección y el presidente se mantiene hasta diciembre del 2023. Así de sencillo. Nada, que se mantiene José Luis Dalmau en la presidencia hasta el 2023. Tengo al licenciado Gerardo Toñito Cruz, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días para ti, Mil, y a los amigos de Radio Isla. Estoy muy bien, saludos y un placer estar contigo otra vez. Bueno, ¿qué está pasando en el PPD? O sea, tenemos como un corillito que está tratando de permanecer en el poder y no dar paso a procesos que son democráticos, y esto es Partido Popular Democrático, o sea, ese es el apellido del Partido Popular, pero al parecer eso no se ejerce. Pues mira, hay algo de eso, ¿verdad? Y para que los amigos de Radio Escucha entiendan bien rápido, estos son los hechos. A mediados de junio, el presidente del partido hizo una invitación pública, ¿verdad?, en los medios, para que los populares fuéramos convocados en agosto para hacer una votación de dos cosas. Una, un tema de estatus, algo sobre Lela, que era urgente, y entonces anuncia el adelantar, el celebrar la primaria para escoger el presidente del Partido Popular, que tradicionalmente eso se lleva a cabo más o menos en el mes de noviembre, porque hay un artículo en el reglamento del partido, el artículo 72, que dispone que a 2 años de las elecciones se celebra esa elección del presidente del partido. Bueno, lo adelantan sin consultarle a nadie. Eso creó una serie de controversias, más por el ELA que por la elección del presidente, y termina suspendido. Luego, a finales de agosto, hace una reunión de la Junta de Gobierno, ya se sabe de que hay otras personas interesadas en la presidencia del partido, y en medio de eso, pues se anuncia que se ha pospuesto todo tipo de elección de la presidencia para febrero. Bueno, los interesados en ese tema, los 3 interesados, Jesús Manuel, Carmen Maldonado hasta esa fecha, y el propio José Luis, a conveniencia, ¿verdad?, por las cosas que se explicaron allí en esa reunión, deciden hacerlo en febrero. Ya estamos fuera del reglamento. Sin embargo, se reúne la Junta de Gobierno el viernes y ya en una tercera ocasión se le pone otra fecha, y es que se pospone lo de febrero hasta diciembre del año 2023, y ahí sí, mire,
no hay otra consideración. Estamos fuera del reglamento y cualquiera que analice esto tiene que concluir que se está haciendo todo en contra a lo que dispone el reglamento para perpetuarse en el poder. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Básicamente el reglamento está ahí pintado en la pared, por no decir la palabra que me sale ahora mismo en la mente, pero no, ¿verdad? Se pasaron eso por el forro. Bueno, yo tengo que añadirle lo siguiente, porque yo he escuchado pues, distintos argumentos, ¿verdad? La Junta de Gobierno no tiene en sus funciones un solo poder para dejar sin efecto el artículo 72 ni ningún otro artículo. Quien único puede revocar alguna decisión de la Asamblea de Reglamento pensando que la palabra decisión de la Asamblea de Reglamento es un artículo del reglamento, en la Asamblea General más nadie puede poner en suspenso de esta manera. Y bueno, no estamos hablando de suspenso, es de olvidarse de lo que dice el artículo 72 y no es dentro de los 2 años, es en el tercer año porque a la Junta le pareció. Pues no, o sea, si ese es el propósito, y déjame decirte más, si la idea es hacer una asamblea de reglamento en noviembre para hacer retroactivo la enmienda a noviembre, a octubre, es peor todavía. O sea, y la pregunta básica aquí, ¿por qué hay que darle para adelante a esa propuesta de enmienda que nadie conocía? Y yo le pregunto, invito al amigo Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Alcaldes, que tenía en sus manos la discusión de todas las enmiendas, otras enmiendas de reglamento. ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a ser eso? O sea, ha ocurrido algo que para mí es y cuando usted trae, preocupante. para que la gente pueda entender, al alcalde Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, o sea, él tenía que presentar unas enmiendas al reglamento. Esa era la función de él. Correcto, y dentro de esas enmiendas, desde junio yo había dicho, si se quiere votar por los miembros por la acumulación, que todos los populares votemos junto al presidente, hay que enmendar el reglamento, y ahí es que se llama a Javi para que adelante, ¿verdad?, su informe, etcétera, etcétera. Bueno, todos estamos esperando que eso hubiese ocurrido el viernes. Tú como periodista, yo te pregunto si tú escuchaste algo de qué va a pasar con el resto de las enmiendas al reglamento. No, si yo lo que escuché es que estaban llevando a cabo una votación para que Dalmau se quedara frente a la presidencia del PPD. Las de noviembre son enmiendas exclusivas que presentó el presidente de la Cámara, y las del Comité de Revisión de Reglamento quedaron en el aire. Por eso es que la conclusión de mucha gente es que esas enmiendas del presidente de la Cámara tienen el único propósito, ¿verdad?, de dejar en el poder al presidente del Partido Popular. Mira, tengo ya mismito otra entrevista pendiente, pero en Noticentro el presidente del Partido Popular, y que a su vez presidente del Senado, dijo que el Partido Popular es el partido con más fuerza en Puerto Rico. Y yo me pregunto si eso es verdad, licenciado. Bueno, yo no tengo duda que el Partido Popular Democrático, quien lleva 3 elecciones consecutivas eligiendo a la mayoría de los alcaldes, es un partido con mucha fuerza. Pero cosas como estas son las que nos debilitan innecesariamente. Yo pienso que si se le celebrara la asamblea de febrero, la elección del presidente, y el propio José Luis Dalmau salía pues victorioso, cerrábamos fila con él. Lo que usted no puede es aferrarse al poder. Mire, esto que está ocurriendo, yo fui secretario del partido y comisionado. Yo te puedo decir que esto nunca había ocurrido. Nunca es nunca. Esto es un proceso histórico donde el que se aferra al poder ahora deja un mal precedente que bien dentro de un par de años puede volver a ocurrir, y entonces secuestramos la democracia y terminamos en el principio de tu conversación. Tendremos que eliminar la palabra democrático del nombre de nuestro partido. Wow, es lamentable todo lo que está pasando, porque entonces se sigue cambiando y ya yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Y entonces, para colmo, no dejan a que la alcaldesa de Morovi hiciera dentro del partido su anuncio. ¿Qué le quita? O sea, ponerla allí en la acera a hacer el anuncio. ¿Qué costaba darle un espacio allí dentro del PPD para que ella hiciera su anuncio? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que hace es que lucen mal. Que no tan solo eso está reglamentado, Mili, sino que eso ha sido la práctica, 1, y 2. Bueno, tampoco es cualquier persona, es uno de los vicepresidentes del Partido Popular Democrático, al menos un mínimo de deferencia
había que tener con ella. Bueno, y no se tuvo. Vuelvo y te digo, vivimos momentos históricos que lamentablemente manchan, laceran, pero por mucho, en la base del Partido Popular todas estas experiencias. Bien triste lo que está pasando. Así que estamos viendo que se está lacerando el partido por algunas personas, ¿verdad? Porque esa es la realidad, son algunos los que están ahí haciendo, como decimos, de la suya. Licenciado, gracias. Gracias por haber estado unos minutos y seguimos esta conversación. Cómo no, saludos, Mili, buen día a todos. Cómo no, se me cuida mucho. Escucharon al licenciado Gerardo Toñito Cruz, él fue ex comisionado electoral, pero también secretario general del Partido Popular Democrático. Me parece importante lo que él dice. Buscan perpetuarse en el poder. Y él dice que esto no ha pasado antes, así que, y es cierto lo que dice, lo que usted no puede es aferrarse al poder. Y el partido está viviendo momentos históricos. Bueno, voy a continuar con mi próximo invitado. Ir aquí me dice si ya tengo al licenciado Carlos Saavedra. La semana pasada, precisamente hace una semana atrás, el licenciado Rolando Emanuel dijo en este espacio lo que los documentos públicos de la Junta de Control Fiscal decían. Y básicamente esos documentos, para ponerlo de una manera sencilla, porque son documentos que son bastante técnicos, se está negociando, o por lo menos se está tratando de continuar con la mediación para el pago de la deuda de los acreedores, de los bonistas, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que pagar la deuda. Usted ni yo pedimos prestado, pero nos va a tocar el tostón de aportar al pago de esa deuda. Sale a relucir en ese documento el número de los 23 dólares. Eso fue una oferta que se hizo. Claro, estamos viendo la oferta y contraoferta. En ningún momento se dijo que esto era final, pero sí se destapó en este programa las intenciones y lo que se estuvo dialogando. Ahora pasamos a un nuevo proceso de mediación. Junta dice 23, Bonita dice, no, yo quiero 26. Y ahí el tranque, ¿verdad? Y me llamó la atención, y lo digo con el mayor de los respetos, señor Medina, que usted el viernes pasado ante los colegas periodistas se atreviera a decir que usted no sabe de dónde salieron los 23 dólares. Y yo decía, wow, el señor Medina, quien he tenido la oportunidad de entrevistar, conversar, me parece una persona seria. Y uno apostaba y decía, bueno, ese es el boricua que está allí, ese tal vez puede dar la lucha por nosotros en un par de cosas. Y que usted diga que usted forma parte del proceso y que usted no sabe de dónde salió el número. Pues eso se publicó en la misma página de la Junta. Y tiene el logo de la Junta. Deben leer una columna del licenciado Rolando Emanuel y que publicó en La Perla del Sur, donde se detalla todo. Pero no le faltemos a la verdad. No juguemos con la verdad. Seamos honestos. El país se lo va a agradecer. Voy a darle los buenos días al licenciado Carlos Saavedra, que siempre lo tengo 2 veces al mes. Hoy lo adelanto un poquito porque tiene unos compromisos. Además que me parece que este tema es el que debemos hablar y también un poco sobre cómo va la reforma laboral. Buenos días, licenciado Carlos Saavedra. ¿Cómo está? Buenos días, Mili. Muchos saludos. Todo bien. Gracias, como siempre, por la oportunidad. Bueno, ya yo dije lo que quería decir y no sé qué usted piense, pero la realidad es que yo creo que usted lo explicó muy bien aquí la semana pasada cuando hablamos sobre este tema. Yo creo que usted hizo un análisis bastante certero y fuera de verdad de pasiones. Pero me llamó la atención que el señor Medina, a quien pues le tenía mucha esperanza, porque es el boricua, ¿verdad?, que uno dice que está allá adentro y que tal vez puede dar esa lucha por nosotros, decir, ay, yo no sé dónde sacan ese número. ¿Ah? ¿Perdón? O es que no leyó el documento o no estaba poniendo atención. Pero bueno, la realidad, y creo que lo hemos hablado ya, ¿qué le pareció? Vamos, deme su análisis sobre qué fue lo que le pareció esa reunión pública. Se hablaron de varios temas, pero ese tema sí se tocó. Sí, otra vez, Mili, como hablamos la semana pasada, esto salió en su programa, ¿verdad? En primicia, donde por primera vez por lo menos se discutió el documento que aunque ya llevaba varias semanas publicado, como tú mencionas, en la página de la Junta y en varias de las páginas de internet de los reguladores, de los emisores del gobierno de Puerto Rico, pero la realidad es que fue en tu programa donde por primera vez se discutió en detalle. Mi impresión de la reunión del pasado viernes, donde varios miembros de la Junta pues comentaron sobre todo este proceso, incluyendo las ofertas. Primero,
viéndolo de afuera, noté una división entre los miembros de la Junta. ¿Verdad que sí? Como que uno va a Ponce, otro para San Juan y otro, yo no sé, están todos divididos. Ciertamente, ¿verdad? Y otra vez, es un cuerpo colegiado y las oportunidades que yo tuve de trabajar directamente con los miembros de la Junta, pues uno tiene que entender, ¿verdad?, que también es un cuerpo colegiado. Pero sí me sorprendió la aparente división entre los miembros. Por un lado tenías al profesor Steele, que estaba tratando de enfatizar que esto, pues que lo que sabemos, ¿verdad?, que los documentos no son finales, que eso estuvo sobre la mesa, que él iba a especular para dónde iba la cosa, así que estaba, en mi impresión era tratando de sacarle el cuerpo un poco a la oferta que puso la Junta. Están por su parte los comentarios de Nerina, ¿no?, que tú comentas que no sabe dónde está el número de los 23, y entonces tenías a Justin Peterson básicamente diciendo los ponistas hay que pagarle y el litigio que está llevando la Junta pues es irresponsable, etcétera. Así que tenemos un miembro de la Junta que básicamente no está, públicamente está diciendo que no está de acuerdo con los litigios que ya tú y yo discutimos, que son los que se van a estar litigando a la par con la mediación que debe estar comenzando. Así que eso fue lo primero que me llamó la atención, la división entre los miembros de la Junta. Yo también pienso que, y otra vez mi impresión a base de esa división, es que esto es una lección aprendida para la Junta. Esta no es la primera vez que estos documentos se publican. Yo recuerdo participar en múltiples ocasiones donde documentos de la mediación, como discutimos, se tienen que publicar. Esta no hay opción. Es por regulación federal que se tienen que publicar. Y yo siempre trataba de, cuando estos documentos se están compartiendo en la mesa de mediación, uno tiene que ser consciente que esto se va a publicar. Y yo creo que hay que ser un poco más incisivo de parte de la Junta en cómo se explica. No es una cuestión de engañar y, como dicen por ahí, darle espina a los documentos. Es que en ocasiones los documentos, como son tan técnicos, se dejan unos vacíos en el documento que son básicamente, lo bregamos después. Claro, pero lo que no se puede decir, y usted lo sabe, porque usted es una persona seria, lo que no se puede decir, ay, yo no sé dónde se sacan eso. O sea, vamos. Yo creo que el señor Skill fue más responsable en sus expresiones iniciales que el mismo Medina. O sea, tú sabes, porque a la verdad hay que decir, ¿no? ¿De dónde sacan esos números? Pues, pero ¿cómo que de dónde los sacamos? Vamos a ser transparentes. Y el documento está ahí, es innegable, ¿verdad? Yo, y otra vez, acá yo no puedo hablar por Medina, ¿verdad? Yo puedo dar la interpretación de qué es lo que pasa. Y que yo discutíamos la semana pasada que el documento de la Junta sí tiene un caveat importante. Yo sé que se ha hablado de que la Junta propuso $23 fijos para todo el mundo. Y la realidad es que esa parte es lo que no dice el documento. El documento no dice que es para todo el mundo. Y la semana pasada leímos, y otra vez yo tengo el documento al frente, tiene un caveat de que esa cantidad se va, la palabra que usan en inglés es allocate. Eso significa, por hacer una traducción boricua, dividir, asignar entre los diferentes tipos de clientes de energía eléctrica, y entonces incluye otro lenguaje que dice fixed charges based on metrics to be determined by the oversight board. Así que el documento mismo menciona, sí, son 23, pero va a haber unas métricas de cómo esto se va a dividir entre los clientes. Yo creo que el error y lo que causó toda esta confusión es que la Junta, ¿viste cómo dice to be determined? Ok, yo entiendo que esto es una mediación, es imposible salir del cuarto con todos los detalles, pero ante un acuerdo y una reestructuración que es la más compleja y que impacta directamente a todo el mundo, porque vamos, no es que el plan de ajuste del gobierno central no nos impacta a todos, al final de cuentas todos pagamos contribuciones, pero el de energía eléctrica es un poco más visible porque va la factura, la vamos a ver todos los meses. El del gobierno central pues está regado entre todos los impuestos que pagamos. Así que este en particular yo creo que es una lección aprendida para la Junta ahora que van para otro proceso de mediación, de que estos documentos tienen que ser un poco más detallados, porque esta reestructuración no es como las otras, todo el mundo las está mirando bajo un microscopio, todo el mundo va a estar pendiente, así que tienen que ser un poco más detallados cuando entren a la mesa de negociación. Sí, yo creo que nada, tienen que, yo lo que insisto es en la transparencia. Y si tal vez esto se hubiese explicado, pero con lo de María, pues ya ustedes saben que eso pasó por debajo mírame a mí, María Fiona, por lo de Fiona pasó por debajo del radar. Bueno, ya quedó claro, ¿verdad? Y creo que usted lo explicó muy bien aquí la semana pasada en el programa. Ahora, deme un follow-up, un update, como decimos, de la demanda que la Junta ha presentado por la reforma laboral que solamente aplica a la empresa privada. ¿Qué está pasando ahí, licenciado?
Correcto, ¿verdad? Pues como tú mencionas, la ley 41, que fueron las enmiendas a la reforma laboral, la Junta está en la pelea con el gobierno. Esto empezó con las, como yo le llamo, las disputas epistolarias, que es todo a nivel de carta, pero la Junta recurrió al tribunal. Ya el caso está un poco más adelantado, ya las partes todas han presentado sus respectivos argumentos. Tanto el gobierno como la Junta ripostó a los del gobierno. Lo interesante, y yo creo que mencionaba contigo hace unas semanas, el gobierno de Puerto Rico levantó un argumento nuevo que no habían levantado en pleitos anteriores. Y lo que está levantando el gobierno es un poco técnico, pero es interesante. Mira, jueza Swain, ya tú no puedes ver este tipo de demandas de la Junta cuando la Junta quiere impugnar leyes, porque ya el gobierno central salió de quiebra. Así que al salir de la quiebra y la jueza Swain aprobar un plan de ajuste, este tipo de pleitos ya no pueden estar ante la jueza Swain, que es una jueza de quiebra, sino que tienen que buscar otro juez federal. Así que un argumento interesante un tanto procesal, ¿no? Tratando de sacar a la jueza Swain de la ecuación, a mí no me sorprende porque, como sabemos, el gobierno ha perdido todos los casos de este tipo que ha visto hasta la jueza Swain. La Junta ripostó y el argumento es incluso más interesante porque va a cuándo termina la jurisdicción de la jueza Swain. Y lo que la Junta dijo es, mire jueza, lo que pasa es que usted confirmó un plan de ajuste y en esa orden de confirmación del plan de ajuste dice que el gobierno no puede aprobar leyes que vayan en contra de los planes fiscales y que afecten al plan de ajuste. Así que usted todavía tiene jurisdicción sobre este tipo de casos a pesar de que ya la quiebra del gobierno haya terminado. Así que interesante que bajo la reforma laboral, que como tú mencionas es solo del sector privado, se está abriendo argumentos que van un poco más allá de hasta dónde llega la jurisdicción de la jueza Swain y cuándo termina. Así que en su momento ya las partes básicamente lo que les queda es un round más de radicar documentos donde cada uno rebate las ideas que están presentando sus documentos y luego la jueza Swain va a resolver. Así que veremos a ver qué resuelve. Sabemos que esta es como la ley número 13 que está ante la jueza Swain, pero en esta ocasión la jueza Swain va a tener que analizar hasta dónde llega su autoridad luego de que ella aprueba un plan de ajuste. Y esto pues en el contexto de que ya sabemos que se aprobó uno de Cofina, se aprobó el del gobierno central, recién se aprobó el de carreteras. Así que vamos a tener por lo menos en esta decisión, además de que veremos a ver qué pasa con estas enmiendas a la reforma laboral, vamos a ver qué piensa la jueza Swain sobre hasta dónde llega su autoridad para seguir revisando las leyes que aprueba el gobierno. Wow, de verdad que... ¿Y para cuándo se supone que ella más o menos, ¿verdad?, decida sobre esto? Pues mira, ya para finales de octubre el caso va a estar como mencionamos los abogados sometidos. El caso está sometido cuando ya no le queda ningún turno a ninguna parte para presentar documentos. La jueza Swain regularmente se tarda entre 1 a 2 meses en resolver estos casos. De hecho, los pasados casos donde la jueza Swain derogó y anuló leyes, los resolvió, recuerdo, yo estaba en gobierno, los resolvió el 26 de diciembre, o sea que era en medio de la Navidad, así que ella sigue trabajando incluso en los días que en Puerto Rico la cosa tiende a apagarse, así que a mí no me sorprendería que tengamos una decisión más o menos para esa fecha, cerca de final de año, en medio de las Navidades. Licenciado, gracias. Sí, en Navidades hay muchas cosas que tenemos que estar pendientes. Esto, entre otras decisiones, pero también lo de la deuda, porque usted me había dicho que esa fecha del 31 era sumamente importante. Correcto, sobre este proceso nuevo de mediación. Se supone que la mediación haya acabado, así que tú tienes toda la razón. Además de este caso de ley 41, debemos estar viendo por dónde van las nuevas ofertas en el asunto del pago de la deuda de energía eléctrica. Ay, Dios mío, no me quiero imaginar esta despedida de año. Bueno, licenciado, se me cuida mucho. Un abrazo. Que tenga un buen día. El licenciado Carlos Saavedra, él es exsecretario del Departamento del Trabajo, pero pues ya tiene muchos conocimientos sobre estos procesos que se están dando con la Junta de Control Fiscal y los distintos planes de ajuste de la deuda. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos por qué están denunciando que vienen más aumentos en la factura de la luz. Ya mismito me lo van a explicar, así que regresamos en breve. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y de regreso a Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora sobre las denuncias que se están haciendo ante ante posibles, ¿verdad?, aumentos en la factura de la luz solicitados por los bonistas. Ya ahorita dialogamos con el licenciado Carlos Saavedra sobre esto de los $23
y, y lo que dijo Medina, o sea, los integrantes de la Junta de Control Fiscal ni de acuerdo se ponen. Cada cual tiene una visión distinta. Lo que no se puede es, como dije ahorita, es jugar con la verdad. Punto. La verdad es una and that's it. Quiero poner un sonido antes de pasar con mi próxima invitada sobre lo que piensa la Cámara de Comercio ante el nuevo escenario de mediación que hay y lo que en un momento dado se propuso ¿verdad? O se hizo la oferta por parte de la Junta y la contraoferta por parte de los bonistas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio. No, sin duda alguna, cualquier cargo adicional que se haga ya a la electricidad, que es de la más cara que hay en toda la nación americana y que afecta el rendimiento de los negocios, pues es algo que nos preocupa grandemente. O sea, nosotros tenemos que fomentar un país donde nosotros tengamos una energía resiliente, económica, para que nos permita poder competir a nivel internacional desde Puerto Rico. O sea, aquí la cuestión de la reestructuración y la manera que está llevando el caso la Junta de Control Fiscal, que está litigando, inclusive que el mismo gobernador Pierluisi ha decidido, espérate, aquí hay que llevar esto a las Cortes, es un buen indicio de que ahora mismo se está buscando hacer un mejor negocio del que está puesto. Ahí ustedes escucharon lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio esta mañana en Pegaos. Le doy los buenos días a la licenciada Eva Prados, portavoz del Comité de Auditoría de la Deuda. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola. No sé si tengo a la licenciada, ya mismito me dejan saber si tengo a la licenciada Eva Prados en línea, aquí vamos a estar dialogando con ella sobre posibles aumentos. No sé si es, ¿verdad?, la misma línea de los $23 que se propuso en un momento dado. Ir aquí me deja saber si estamos con la licenciada ya mismito. Aquí, vamos a ver qué me dice. Estaba en línea. Bueno, pues estaba en línea ya mismito. Vamos a ver si reconectamos con la licenciada Eva Prados para hablar sobre esta denuncia que tenía ¿verdad?, el Comité de la Auditoría de la Deuda. Como yo les decía ahorita, es bien importante que estemos pendientes de estos temas. Yo sé que puede ser un poco técnico y a la verdad que lo es. Pero diciembre va a ser una fecha sumamente importante, especialmente sobre esto de la mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se va a estar pagando la deuda. Y por otro lado, pues las decisiones que tiene que hacer la jueza Taylor Swain. Y bueno, hay quienes dicen que estos bonos no se deben pagar porque no son asegurados. En un momento dado, la Junta de Control Fiscal llevó a cabo un caso, estuvo, ¿verdad?, a punto, inició un caso y de momento lo retiró. Y lo que estaba llevando ante los tribunales era que esta deuda pues no era asegurada. Así que, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Ellos sabrán. Bueno, ya sí la tengo en línea. Buenos días, licenciada Eva Prado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Saludos, Mili, y saludos a todos los radioescuchas. Estuve viendo un artículo en el periódico Metro ¿verdad?, de la pasada semana, básicamente, pues que estaban denunciando, son varios los aumentos en la factura. Yo he estado hablando desde la semana pasada sobre lo que me planteaba el licenciado Rolando Manueli y lo que está en los documentos de la Junta de Control Fiscal, que fue la oferta de los $23, pero que luego los bonistas querían 26. ¿En qué se basan ustedes de que pueden ser varios? Bueno, saludos nuevamente. Primero, pues que los que mencionaste es que era una tarifa fija, esos 23 o $26, 23 es lo que está proponiendo la Junta, 26 lo que están proponiendo los bonistas. Pero hay otra tarifa que le llaman una nueva tarifa volumétrica, que básicamente es sobre el consumo, el nivel de consumo, ¿verdad? Actualmente, pues ustedes saben que en la factura hay cargos por el costo del petróleo y hay unos que tienen que ver con la cantidad de consumo. Pues esto sería, si usted pasa de una cantidad de consumo X, se le estaría aplicando un cargo adicional. Y ese cargo adicional iría también en parte al pago de la deuda. Esto es otra de las propuestas que los bonistas están promoviendo. Otro de los aspectos importantes para resaltar que no se discutió la semana pasada es que también los bonistas están promoviendo como forma de pago de su deuda el que se eliminen subsidios que existen actualmente. Uno de los quizás más importantes es el que tiene que ver con los municipios y el impacto que se podría tener también en el gobierno. Muchas veces será para que los alcaldes comiencen a gritar si es que no han gritado todavía. Pues esa es
una muy buena pregunta. No sé si Disculpe, lo que están pasa es que esperando yo lo escucho, me imagino que este es el CELI, el famoso CELI. Exactamente, el famoso CELI, donde los municipios llevan este acuerdo donde, bueno, si ustedes no pagan impuestos municipales, ¿verdad?, por sus facilidades, por todo lo que podría tributar, pues entonces denos un subsidio, ¿verdad?, una reducción en el costo de la energía. Y eso ha sido un acuerdo que ha sido importante para la sostenibilidad también de los municipios y que tenemos que verlo dentro de un contexto donde los municipios han recibido ya tantos recortes que este sería también fulminante. Es como, ya no saben qué bofeta más recibir, ¿verdad? Los tienen ya en el piso. Así que todas estas son elementos que, aunque bien no forman parte todavía de un plan de ajuste concreto aprobado ni presentado ante la jueza, ya son las propuestas que están sobre la mesa. Y es bien importante o estuvieron, que las ¿verdad? Son unas ofertas que estuvieron ahí y que tenemos que estar pendientes. Me llama la atención eso de la nueva tarifa sobre el nivel de consumo. O sea, es un cargo adicional. O sea, si yo me paso de X o Y consumo, me van a cobrar un cargo adicional, pero si no es suficiente con los 23, ¿para qué quieren más? Si es que vamos a decir que al final del día son los 23, que sería detrimental para el país. ¿Para qué querer más? Es que, y que el problema es que le siguen poniendo, ¿verdad?, costos a la ciudadanía que no solamente al final del día no son terribles para las familias, para los comercios, es que al final también tiene un impacto perjudicial para ellos mismos, porque es que si al final terminas ahogando tanto la economía, no va a haber dinero tampoco para pagarte. Así que es una cantidad de barbaridades lo que se está discutiendo, pero que a la misma vez, miren, escuchar a David Skill el viernes diciendo que ellos están analizando la capacidad de pago, que no nos tenemos que alterar porque es que ellos están evaluando cuál es la capacidad de pago. Entonces, si tú miras, eso contradice completamente lo que fue el análisis del 2019. Mira, en el 2019, yo imagino que Rolando te lo ha planteado, en el 2019 ellos trajeron unas propuestas de aumento que fue acordado por ambas partes. Aquí los bonistas están buscando volver a esa propuesta. Y esa propuesta del 2019, los economistas dijeron, miren, esto no solamente va a afectar a las familias donde se podría estar comprometiendo a las familias más pobres, hasta el 40% de sus ingresos. Imagínate eso, las familias más pobres ocupando casi el 40% de sus ingresos en el pago de la luz, sino que en la empresa privada eso podía generar hasta 170,000 despidos, decía Ramón Cao. Iba a reducirse uno y dice, ¿cuál es la evaluación que está haciendo la Junta? Eso en el 2019, donde no habían los 7 aumentos que ha hecho Luma. Entonces, las predicciones que son terribles. No es la primera vez que la Junta hace unas proyecciones que no tienen base verdaderamente en la realidad que estamos viviendo, en los distintos elementos que afectan la economía. Porque ahora mismo, miren, estamos en medio de una guerra mundial que afecta el valor del precio del petróleo y del gas. Que eso no lo controlamos, ¿verdad? A saber qué va a pasar el próximo año. Utiliza el ejemplo de Ecoeléctrica, que tuvo que comenzar a quemar diésel. Señores, que eso nos va a costar a nosotros, más. O sea, están quemando diésel porque no llegaba una barcaza de Naturgy. Bueno, ya, obviamente, ya eso va a entrar con el waiver que se dio, pero a ese nivel. Y me parece bien interesante cuando estabas hablando sobre lo de la sentencia o la decisión que había hecho la jueza Swain en el pasado sobre si la deuda es garantizada o no. En el caso de carreteras, la jueza determinó, y fue bien interesante, que los bonistas no tienen, y esto lo vuelvo a repetir porque esto es algo que también uno escucha todo el tiempo en redes y comentaristas, que los bonistas de carreteras, y es lo mismo aplicaría a los bonistas de energía eléctrica, no tienen un derecho de garantía sobre los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica, como tanto uno escucha por ahí. No, pero es que si no pagamos nos embargan las facilidades, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me dice, mira, no, este juez ha dicho en el pasado, en otros momentos, que los bonistas de la Autoridad de carreteras no tienen, y es el mismo tipo de bono, no tienen garantía ni tienen de colateral no son asegurados. Los activos de la autoridad. Ajá. No son asegurados. Ni tampoco los ingresos futuros. Eso mismo que estás diciendo asegurado, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Pues que ellos no tienen una fuente específica que ellos puedan decir, mira, pues tú me tienes que pagar de ahí específicamente, y si no me pagas de ahí, tienes que buscar, ¿verdad?, cómo hacerlo. Eso es bien importante, porque en el IBU y en Cofina lo vemos bien claramente.
los bonistas decían, no, yo puedo cobrar del IBU. Y ese derecho no se lo podían cuestionar porque desde el día 1 se les dijo, tú cobras del IBU. Así que ellos van a mirar cuánto hay en las cuentas del IBU y van a decir, yo puedo cobrar de ahí. Y ahí sí puede haber mucho más fuerza para ellos que cobrar. Pero en el caso de ni la autoridad de carreteras, ni en el caso de energía eléctrica, aplica la misma norma. Siempre se les dijo que cuando al final del año operacional se evaluaran los gastos operativos y las aportaciones de los sistemas de retiro, de lo que sobrara de ahí ellos cobraban. Y eso es lo que ahora se va a estar litigando, pero ojo, pese a que definitivamente ya la jueza Swain ha advertido a los bonistas en otros casos que no tienen estos derechos de poder decir, mira, yo tengo derechos sobre los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica o yo tengo derechos sobre los ingresos futuros. La realidad es que como quiera la Junta llegó a un acuerdo con carreteras, con los bonistas de carretera que se confirmó de hecho la semana pasada. Lo sé, y que nos va a costar aumentos en los peajes. Ay, señor. Claro, así que, aunque ojo que la Junta esté entrando en un litigio ahora con los de energía eléctrica para hacerles presión a los bonistas, no podemos bajar la guardia, porque eso también lo escuché esta semana de Omar Marrero y del mismo David Skill. No, nosotros estamos ahora litigando los derechos de los bonistas. Óyeme, pero para venir mañana y como quiera llegar a un acuerdo y decir, no, ya llegamos a un acuerdo con los bonistas. Y cuando vemos los números, son terribles para el pueblo de Puerto Rico cuando pudimos haber logrado un mejor acuerdo porque los bonistas precisamente no estaban en una posición privilegiada. Era deuda no garantizada que podíamos haber logrado reducirla más. Porque el problema es que están yendo detrás de nosotros, mire, están yendo detrás de la gente para cobrar. Es que aquí yo no sé cómo vamos a vivir, si ya aquí no se puede hacer una compra en el supermercado, aquí todo está aumentando, la inflación, eso es algo que también que se está viendo en Estados Unidos y se está viendo aquí. Y los salarios no aumentan. Exacto, y yo creo que lo más importante y por lo que nosotros publicamos este análisis y seguiremos hablando sobre estos temas para el pueblo es que entendamos que hay alternativas. Rolando ha sido un portavoz importante de que existen alternativas y es importante que el pueblo así lo asuma, porque no podemos permitir ahora, hay una pequeña ventana donde podemos tratar de lograr un mejor acuerdo. Si no se logra un acuerdo que verdaderamente evite aumentos en la tarifa para el pago de la deuda, va a ser mucho más complicado en el futuro poder hacer cambios a esto. Esta es una pequeña ventana, que es el proceso de quiebra. Ya se ha aprobado un plan de ajuste y es mucho más complicado. Estamos endeudando a futuras generaciones que tengan eso claro. Así que tenemos que estar bien vigilantes. No dejemos que esto, porque siento que la discusión de, pero es que esto no se ha aprobado todavía. Óyeme, pero ya tú sabes lo que está en la cabeza. Eso es irse por lo llanito, licenciada. Eso es irse por lo llanito. Y usted y yo lo sabemos. Así que esos son argumentos llanito. Bueno, se me ha acabado el tiempo, licenciada. No, que ya se había propuesto en el 2019, que esto es lo que estamos viendo que está ahora. Exacto. Vamos a ver si yo puedo montar un panelcito que podamos discutir estos temas como esos detallitos de qué fue lo que pasó con carreteras, que sí, que no tenía algo asegurado como tal y como quiera se aprobó un aumento en los peajes para pagar a estos bonistas. Yo creo que explicar estas cosas que son tan densas para la ciudadanía es bueno que lo sigamos discutiendo, ¿verdad? Para que entonces la gente no crea los argumentos llanitos que lanzan por ahí. Licenciada, gracias por haber estado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Gracias, igual tú, Miles, gracias a todos. Buen día. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a la licenciada Eva Prados, portavoz del Comité de Auditoría de la Deuda. Hacemos una pausa y al regreso hablo del 911. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre el 911 y qué está pasando en el negociado de sistema de emergencias 911. Esto hace unos añitos atrás fue tema en este espacio continuamente. ¿Por qué? Porque se estaban sacando los fondos o las intenciones, aunque en el pasado distintas administraciones veían el 911 como la gallinita de los huevos de oro, como ven el fondo del Seguro de Estado, pues más o menos esa misma dinámica. La diferencia es que aquí se supone que por leyes federales no se saque el dinero del 911, cosas que he ido aprendiendo, ¿verdad? Con el tiempo. Y sale un comunicado de prensa donde el sindicato del 911, que es la CWA local 3010, dice que el Departamento de Seguridad Pública
es un atraso para el desarrollo del 911. Y es básicamente un argumento que en el pasado se levantó, pero quiero saber qué es lo que está ocurriendo ahora, qué hay nuevo, qué está pasando. Y para ello le doy los buenos días a Aramis Cruz Domínguez, presidente de la CWA local 3010, que en Arroyo Habichuela, presidente del sindicato que representa a los empleados del 911. Buenos días, Aramis, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Miri, saludos, buenos días a los que nos escuchan. Hace tiempito que no hablábamos y cuando vi eso yo dije, ay Dios mío, ¿qué pasó ahora? Cuéntame, ¿qué está haciendo el DCP? Bueno, básicamente el DCP no está haciendo absolutamente nada. Desde que se creó la Ley 20 en el 2017, no fue hasta abril de este año que ponen en vigor esas disposiciones que afectan al 911. O sea, en abril fue que empezaron los movimientos de los empleados. Básicamente ellos tuvieron que hacer eso a la prisa porque según el gobierno, ¿verdad?, no estaban cumpliendo con la ley. Entonces, en abril pues hacen todo a la prisa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues se ha creado una burocracia increíble porque ahora estos empleados del área administrativa no se encuentran trabajando físicamente en el 911, sino que los mueven para el DSP. Allí están esos empleados sin equipo, no tienen ningún tipo de función. Es un desastre. Entonces todos esos, pero un momentito, Aramis, estos empleados que me dices que se mueven, empleados del 911 para el DCP, ¿qué funciones están haciendo? ¿Las funciones del 911 o otras funciones administrativas del DCP? No, están haciendo funciones del 911 mínimas y la gran mayoría de ellos están haciendo funciones del DCP, que ustedes saben, y esto lo hemos denunciado y lo hemos dicho aquí 1000 veces, empleados del 911 pagados con fondos del 911 no pueden hacer otra función. Incluso la ley 20 se crea para crear unos ahorros, ¿verdad? Cuando mueven estos empleados, da la casualidad que también mueven a los empleados de confianza. Los empleados de confianza siguen trabajando en el DCP, haciendo funciones del DCP, no están haciendo funciones del 911, pero los de la nómina están en el 911. Eso es una desviación de fondos. Pero aquí o sea, ellos, los de confianza, por ejemplo, están allá ahora en el DCP, ya no están en el 911, pero lo sigue pagando el 911. Eso es correcto, claro que sí. Y ellos siguen con esa tendencia de que ustedes son la gallinita con los huevos de oro. Claro, y eso va a ser así hasta que este departamento o desaparezca o que excluyan el 911 del DCP, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo que estamos buscando es un proyecto de ley que nosotros presentamos, que ya está radicado, un proyecto de ley que busca excluir al 911, devolverle la independencia administrativa, la independencia fiscal, que sea regulado por una junta, no solamente por una persona, que ahora está regulado por el secretario de Seguridad Pública. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, Aramis, es importante que le puedas explicar a la audiencia de Radio Isla por qué es importante entonces que no se siga sacando dinero del 911. Esto a nivel federal, eso está prohibido. ¿Qué ponemos en juego? ¿Qué se pone en riesgo aquí? Se pone en riesgo que el gobierno federal no nos asigne fondos para poder seguir actualizando la tecnología, la infraestructura, que es lo que nos permite a nosotros poder canalizar una llamada efectivamente. Recuerden que el 911 lo paga el pueblo a través de su factura celular, a través de su factura de teléfonos residenciales. Estos fondos son propios, regulados por la FCC. No se puede seguir jugando con los fondos del 911. Ahora se añade una crisis adicional, que es la burocracia en la cual está sumergida el sistema en estos momentos, porque el DCP se ha adueñado totalmente de la operación del 911. Y cuando yo tengo que señalar algo o tratar de resolver algo con el DCP, ellos nunca contestan, están totalmente ausentes. No podemos seguir bajo la sombrilla del DCP. Esa gente no están ahí. Yo llevo semanas tratando de comunicarme con directores de recursos humanos, con los asesores legales. Ellos no aparecen. Hay muchos problemas que se pueden resolver simplemente sentándonos en una mesa y ellos no aparecen. Es totalmente ausente y esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Ahora, ¿ese proyecto se sometió cuándo? Porque yo sé que esa intención de ustedes de que salieran del DCP
no es nueva, es que parece que pasados proyectos pues se quedaron ahí. Este es un nuevo proyecto. Correcto. Nosotros presentamos un proyecto en el 2018 y que hoy es la ley 32, que eso tiene que ver con los fondos que se queden aparte del fondo general, eso es una ley. Este proyecto nuevo lo radica el senador Vargas Vidot en conjunto con el senador Bernabe, en conjunto con María de Lourdes. Hay mucha gente que apoya este proyecto, se radicó la semana pasada. Vamos por ese proyecto, ¿sabes? Tenemos que hacer entender el gobierno a la legislatura que apruebe este proyecto y de una buena vez se resuelva esta situación en el 911. Esto lleva años, ya es ridículo. Esto es una agencia, el 911 es un negociado que si se administra correctamente puede ayudar a las demás agencias de respuesta. Pero si seguimos metiendo la mano, si siguen destruyendo la estructura administrativa, está pasando lo que pasa hoy, ¿sabes? Las renuncias, Mili, yo me gustaría que preguntaran, las renuncias no paran, todas las semanas renuncian empleados. Eso afecta el tiempo de respuesta. ¿Sabes? Esto es algo increíble, esto es algo que se puede solucionar, pero es que el DSP no está presente, está totalmente ausente. A mí me llama la atención que sigan, que pongan en riesgo fondos federales, como me dijiste ahorita, para el nuevo. ¿Sabes más o menos? Ya me tengo que ir, pero ¿sabes más o menos de cuántos fondos federales estamos hablando? Bueno, millones de dólares. El último grant federal que nosotros perdimos fueron de casi 30 millones de dólares que no pudimos usarlo para actualizar nuestra infraestructura. Espérate un segundito, quédate en línea porque quiero terminar esta conversación de la forma adecuada, pero tengo que cumplir con una pausa. Hacemos una pausa y continuamos la conversación con Aramis Cruz Domínguez, presidente de la CWA, Sindicato del 911. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que si usted entra a radioisla.tv puede buscar el área donde dice podcast, busca este y otros programas de Radio Isla 1320 para que entonces pueda escucharlo cuando usted pueda, ¿verdad? En el momento, en el lugar que usted desee y cuando pueda. Vamos a continuar la conversación con el presidente del sindicato del 911, Aramis Cruz Domínguez. Estábamos hablando en el pasado segmento y me parece pertinente, ¿verdad? Pasarlo ya a esta hora porque se están moviendo, siguen con la misma práctica de antes, pero yo creo que ahora peor. El Departamento de Seguridad Pública sigue moviendo empleados del 911 para hacer pues otras gestiones. Bien poco lo que están haciendo de funciones del 911. El punto es que lo están pagando con fondos del 911. Y como explicaba Aramis ahorita en el pasado segmento, este fondo, ¿verdad? El presupuesto del 911 es uno que se nutre del cargo que todos nosotros pagamos en nuestra factura del teléfono celular. ¿Qué pasa? Hay unas leyes federales que rigen aquí y entonces se supone que no se estén sacando fondos del 911. Lo hicieron pasadas administraciones y esto provocó que en un momento dado mandaran una carta al gobierno de Puerto Rico. Recordando aquí un poco, también la Junta de Control Fiscal había hecho una advertencia de que el plan fiscal no le caía o que se me fue de momento la palabra. O sea, el 911 no caía dentro del plan fiscal. Estaba excluido, esa es la palabra. ¿Qué pasa? Me está diciendo Aramis ahora que el gobierno, ¿verdad? Ponemos en riesgo con estos traslados de empleados, estamos poniendo en riesgo fondos federales, que el último grant federal, si escuché bien, creo que era de 30 millones de dólares, y ahí fue donde me quedé. Aramis, el último grant fue en efecto de 30 millones de dólares. Es correcto, el último grant que no pudimos utilizarlo porque el gobierno federal vetó eso. Lo vetó por la acción del gobierno estar desviando fondos del 911 para otros asuntos. O sea que ya esto nos pasó una vez, esto fue en el 2016. Si seguimos con la práctica va a volver a ocurrir. Y déjame decirte, nosotros no tenemos el equipo todavía al nivel que se supone que lo tengamos. Tenemos un equipo todavía obsoleto, aunque se están haciendo unos cambios, pero la tecnología avanza muy rápido y esos grants deben estar disponibles para cuando el 911 lo solicite,
se puedan otorgar. Y esta ley 20 claramente pone en riesgo el poder solicitar esos grants. Sabe que nosotros no tenemos todavía esa tecnología de que cuando llama un ciudadano nosotros podemos localizar exactamente dónde está ese ciudadano. Posiblemente puede ocurrir en ocasiones, pero no siempre como se supone que sea. O sea que estamos poniendo en riesgo a la población cuando tiene una emergencia donde su vida está en peligro, su propiedad está en peligro, porque no tenemos las herramientas adecuadas para poder canalizar ese tipo de llamadas. Y básicamente es lo que está ocurriendo, y ahora se empeora cuando están moviendo empleados con funciones importantes para otro departamento. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando el 911 necesita adquirir algún servicio mediante contratos, eso se está tardando 4, 6 meses. Cuando el 911 era independiente, el 911 tenía su propia estructura de subasta y hacía ese proceso internamente. Ahora tenemos que esperar 6 meses para que te otorguen un servicio. ¿Sabe? Esto no tiene ni sentido, esto no tiene ni lógica. Todo esto repercute en el pueblo, en el servicio que nosotros le brindamos al ciudadano. Y yo creo que el gobierno o estas personas del DSP no entienden lo importante que es el 911 y lo importante de que sea una entidad independiente, ¿sabes? Y eso es lo que estamos buscando. Ahora, sacando en cuenta que me dices que el último grant fue en el 2016, ¿verdad? Porque no se pudo usar y el gobierno federal lo vetó. Estamos hablando de 6 años. 6 años que no recibimos esos grants federales para actualizar el equipo y la tecnología. Correcto. Nosotros no hemos recibido un centavo de dinero federal desde ese momento. Los cambios y las actualizaciones que se están haciendo es con el dinero, obviamente, del propio sistema, el dinero que el pueblo paga a través de sus facturas. Pero el gobierno federal es enfático que hay unos fondos para esto. Esto no es a nivel de Puerto Rico solamente, esto es a nivel de todo el 911 en Estados Unidos. Hay grants para esto. Pero el gobierno de Puerto Rico no los puede utilizar, por lo menos en aquel momento. No sé qué están haciendo ahora, si han solicitado algo en el presente, pero están ahí. Recuérdame cuánto fue que sacó la administración de Alejandro García Padilla, que fue esa fue, ¿verdad? De las últimas veces que como que le sacaron chavos al 911. ¿De cuánto era? Fueron $24 millones en 2 años. Y fueron utilizados para asuntos no relacionados con la atención de emergencia. 12 millones para el banco gubernamental en aquel momento y otros 12 millones para unos casos que habían pendientes. No recuerdo ni qué ley, creo que era la ley 66. Fueron $24 millones que se pudieron utilizados para equipos, darle ambulancias a emergencias médicas, equipo a las demás agencias de respuesta, y eso no se pudo hacer. Por eso es que en algún momento, cuando empezamos usted y yo tener estas discusiones, la ambulancia tardaba 40 minutos en llegar a su casa, ¿sabe? Y eso va a volver a ocurrir, y más con esta renuncia, ¿sabes? La renuncia menos personal significa que tú vas a esperar más para que un telecomunicador atienda tu llamada, ¿sabe? Todo esto repercute en el pueblo, todos estos movimientos, todas estas violaciones de ley. Esto significa peligro para el pueblo, peligro para la persona que llama al 911, que no va a recibir la ayuda a tiempo. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Wow, de verdad que yo no puedo creer que esto siga, que parece que empeoró la cosa, porque si estás sacando empleados y al mismo tiempo tú le sumas todos los empleados que han renunciado, pues te deja mucho. Ay, Padre Celestial. ¿Quién presentó ahora el proyecto que me estabas comentando, Aramis, para sacar al DCP sacar el 911 del DCP? Lo presentó el senador Vargas Vidot en conjunto con Rafael Bernabe. Ok, sí, porque ya no está Henry Newman, que era uno de los que por lo menos apoyaba también ese esfuerzo. Creo que lo apoyó en un momento dado, no sé si después cambió de parecer. Gracias, Aramis. Vamos a mantenernos en comunicación sobre este tema. Te me cuidas mucho. Sí, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Aramis Cruz Domínguez. Él es el presidente de la CWA,
es el sindicato que representa a los empleados del 911. Él lleva tiempo, años, alertando sobre las distintas decisiones que se han tomado en distintas administraciones, ¿verdad? No solo esta, distintas administraciones. Y este detalle me parece sumamente importante que lo recordemos. O sea, se pone en riesgo que el gobierno federal no asigne fondos para el 911. El último grant federal de $30 millones fue en el 2016. Desde entonces no hemos recibido más grants federales por la dinámica de estar utilizando los fondos del 911 para otras cosas que no fueron las que se les asignó, o sea, las que tienen que utilizar, las que es para el 911. Lamentablemente, $30 millones que no se pudieron usar y que el gobierno federal dijo, ¿sabes qué? Me estás sacando chavo del 911, nada, Carriles del Oriente. Y hay que siempre recordar las cosas que ocurren, las decisiones pasadas, 24 millones que se sacaron en 2 años, 12 para el BES, el Banco Gubernamental de Fomento, que ya no existe. Así que, y ustedes saben que ahora está un chin mejor, pero en el pasado, el 911, la tecnología estaba obsoleta. Todavía no está en las condiciones que se merece, pero no está como hace unos añitos atrás. Pero sigue, todavía falta por mejorar el 911. Bueno, señores, son las 11:07 y le doy los buenos días al profesor Rafael Cox Alomar. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Mili, buen día a ti, buen día a los radioescuchas. Hace tiempo que no hablábamos, como siempre, es un placer estar contigo y con los radioescuchas. Qué bueno poder conectar y de hablar cosas chéveres, porque me enteré que pues tiene un nuevo bebé y es que tiene un nuevo libro y me llama mucho la atención porque es un libro, aunque tiene datos históricos, pero lo va desarrollando hasta ahora, pero quiero que sea usted, ¿verdad? Estamos hablando de las constituciones de Puerto Rico. ¿Qué es el nuevo bebé que tiene usted? Háblame un poquito, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a trabajar en este libro? Pues fíjate, este libro, que como tú señalas, se titula Las Constituciones de Puerto Rico, realmente es un intento por rescatar la memoria. Nosotros en Puerto Rico adolecemos de amnesia histórica. Y Dios hace mío, falta me da risa, perdón. Hace falta que de cara a la realidad y de cara a nuestros hijos, tú tienes una niña pequeña, yo tengo un hijo pequeño, que nosotros le podamos legar a ellos lo que es la memoria histórica del trayecto de nosotros, de nuestra forja de pueblo, de las luchas, las conquistas, los sinsabores, las desesperanzas, las ilusiones y los proyectos de futuro. Entonces este libro, que es un libro de referencia, que es un libro que apenas salió la semana pasada, ya está a la venta en toda una serie de distintas librerías que más adelante podemos dar detalles, pero fundamentalmente es un libro que traza lo que ha sido la historia constitucional, la historia política de Puerto Rico, que arranca desde la época del siglo XVI con el Consejo de India y llega el libro hasta Baello Madero. O sea que es un libro que de una forma sencilla, una forma accesible al lector que no es especialista, al estudiante, al público en general, explica el desarrollo de Puerto Rico, una forma ordenada, ¿verdad? Desde el siglo XVI hasta Promesa, Baello Madero, Sánchez Valle, Franklin Cross, Aurelio, el colapso del Estado Libre Asociado, la quiebra del gobierno. Así que es un libro en ese sentido que documenta lo que ha sido el devenir de los puertorriqueños y obviamente hoy día que estamos tratando de ver hacia dónde nos dirigimos los puertorriqueños, es imposible tú poder trazar un destino si no se sabe de dónde fue que nosotros vinimos. Entonces, pues ese es el enfoque de esto, rescatar la memoria histórica y un tanto trazar el de dónde venimos, qué somos y hacia dónde debemos ir los puertorriqueños. Pero me parece un libro que es meritorio que todos tengamos, y yo me voy a anotar para adquirirlo, porque habla de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y me parece que eso es importante que se lo podamos explicar al país. Son, ¿verdad?, temas un poquito densos, un poco técnicos cuando hablamos de temas de la Junta de Control Fiscal, pasadas decisiones donde Lela pues caput, aunque hay dentro del Partido Popular Democrático quien dice que Lela todavía vive, pero esos son otros 20 pesos. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, todo lo actual que hay, que es importante, ¿verdad?, que tengamos eso presente. Y la conexión que hay entre una cosa y otra, o sea, por ejemplo, el libro
habla del periodo español, bueno, la Real Cédula de Gracias y después vino la 936, y aquí los modelos económicos de tiempos de España que siempre han estado preconizados sobre depender de la metrópoli, siempre ha habido una suerte de esperar que vengan las cosas desde afuera. Es un poco poner todo en contexto, ¿verdad? Promesa, pues fundamentalmente se da porque hubo una quiebra gubernamental dentro de una colonia, entonces esa colonia no tenía forma de acceder al código de quiebra federal, pero tampoco podía declararse insolvente y tenía que entonces esperar a que el Congreso actuara. Todo eso está documentado en el libro, yo creo que es una contribución importante. Yo quise hacerlo ahora en el 2022 porque el 2022 marca los 70 años del establecimiento de la Constitución del Estado Libre Asociado y también los 100 años del último de los casos insulares, que es el caso de Balzac, Puerto Rico contra Balzac, que es el último de los casos insulares, en donde el Supremo resuelve que a pesar de que teníamos ya ciudadanía americana, pero seguíamos siendo un territorio no incorporado, que no iba a acceder a la estadidad. O sea que es un tema de rescate de memoria histórica, no es un libro que sea una apología partidista, ni es una cuestión política pequeña, ni mucho menos, es un libro ya de carácter histórico, de carácter jurídico, que está a la disposición del público, por ejemplo, y te doy la lista, ¿no? Está disponible en Laberinto, en Viejo San Juan, en Biblioservices, en Atorrey, está disponible en Norberto González en Río Piedras, Norberto Plaza Las Américas, está disponible en Candil de Ponce, La Casita Books en Aguadilla, en Caimito Books, en Puerto Rico Books, y ahora está disponible también, me informan esta mañana, en Barranquitas, también está disponible el libro, y va a estar disponible también de forma digital. Va a haber una presentación de ese libro. Dice Librería Serendipia en Barranquilla. ¿Cuándo va a ser? En la presentación del libro va a ser el 30 de noviembre, este próximo 30 de noviembre, así que tenemos tiempo para dialogar en los medios antes de que se dé la presentación, pero va a ser el 30 de noviembre, miércoles, a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Puerto Rico. Va a presentar el libro el juez asociado del Tribunal Supremo, Ángel Colón, el profesor Carlos Díaz Olivo, y va a moderar la compañera tuya, Yolanda Vélez Arcela, y estaremos allá nosotros los cuatro teniendo un diálogo. Y esto es una actividad que va a estar abierta al público en general. Nos gustaría muchísimo que mientras más puertorriqueños pues puedan compartir con nosotros, pues mucho mejor. Lo que queremos realmente es tener un diálogo, una conversación. Esto no va a ser esas presentaciones aburridas, rígidas, ¿no? De cada persona dando un discurso inconexo, sino que Yolanda, lo que queremos hacer es una se va a conversación. encargar, conociendo a Yolanda, ella se va a encargar que no sea aburrido. Efectivamente, y muy honrado de que ella haya accedido, ¿verdad?, a moderar este conversatorio, y obviamente pues el colega catedrático Carlos Díaz Olivo y el juez asociado del Tribunal Supremo, buen amigo Ángel Colón Pérez. Eso va a estar interesante, lo de Carlos Díaz Olivo y los planteamientos. Muy interesante. Definitivamente. Ahora, profesor, quiero aprovechar porque yo creo que su libro toca muchas cosas y por eso me llamó mucho la atención y dije, bueno, quiero dialogar con él sobre esto porque toca cosas de actualidad. ¿Cómo usted ve esto del estatus, que es un tema que usted siempre ha estado muy pendiente y que le apasiona y que genuinamente pues le interesa más allá, porque sabemos que los partidos cada cual tiene sus intereses y por algunas razones pues buscan pues esos mismos intereses y defienden unas cosas por unos intereses en particular? ¿Cómo usted ve la situación del estatus de la isla y estos proyectos, especialmente el que se había presentado con aval pues de Nidia Velázquez, Jennifer González, entre otros? Bueno, con respecto al proyecto HR 8393, que me parece que era un proyecto correcto, que planteaba alternativas no coloniales, no territoriales, y que establecía unas definiciones bastante específicas del alcance de cada una de estas propuestas, libre asociación, independencia y estadidad, pues es un proyecto que muy posiblemente habrá que reintroducir en enero. Obviamente el Congreso va a cambiar su composición, este Congreso apenas termina ahora, ya mismo vienen las elecciones de medio término. Fue aprobado a nivel de comisión, pero como tú sabes no fue llevado al hemiciclo en la Cámara Federal, así que se empieza de cero el proceso congresional, pero no se empieza de cero con respecto al tema de las definiciones. Yo creo que queda claro que de cara al futuro las
alternativas que tienen que estar ante la consideración de los congresistas de Casablanca y de nosotros los puertorriqueños, tienen que ser opciones no coloniales. Yo creo que eso queda claro, yo creo que hay un consenso importante sobre ese tema, al menos dentro del caucus demócrata en la Cámara Federal. Es posible que los demócratas mantengan control del Senado, se proyecta que quizás los demócratas puedan, de hecho, ganar uno que otro escaño en el Senado, y habría que ver entonces cómo se maneja el tema del estatus, pero el tema del estatus hay que manejarlo de una forma integrada, no solamente el estatus, es la economía. Fíjate lo maltrecha que está la economía del país, fíjate lo maltrecho que está el tema fiscal, fíjate lo pequeño de las peleas diarias y cotidianas que tienen los políticos aquí en Puerto Rico. Fíjate que si nosotros no logramos unos consensos básicos con respecto a los temas fiscales, de aquí a 2, 3, 4 años vamos a estar en una segunda quiebra. Es inevitable. Y eso me preocupa muchísimo. Yo creo que entonces hay que bregar con eso a nivel de Washington. Allí, después de todo, que tienen todos los poderes con respecto a las variables económicas y fiscales de Puerto Rico. Muy importante el tema de desarrollo económico, no puede ser solamente turismo, no puede ser solamente FEMA, fondos CDBG y programas federales. El tema de desarrollo económico tiene que ser una base industrial sólida, tecnología, ciencia, desarrollo, investigación, y veo muy poco de ello, muy poco de eso. Sumamente preocupado, obviamente, con lo que está sucediendo en Puerto Rico en esta coyuntura. Sí, no, yo digo que yo no sé qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos y retomando, ¿verdad? Lo que usted me decía, pues su hijo, mi hija, estas generaciones que vienen por ahí, lo estamos empeñando prácticamente, ¿sabe? Una deuda ahora mismo, lo que hay que pagar en peaje. Yo sé que los peajes no se aumentan hace tiempo, pero ese dinero va a ir para pagar unos bonos y unos bonos que realmente no estaban garantizados. Entonces tenemos ahora esta situación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la misma dinámica, que son bonos que no están asegurados, pero entonces queremos imponerle un gasto oneroso a los consumidores, que no cogimos esa deuda, que no tomamos prestado, fueron decisiones de distintos gobiernos, que todos tienen un papel aquí. Entonces ahora, dándole un poco a lo del 911, tú sabes, seguimos sacando dinero, mal administrando, y entonces el país es el que paga los platos rotos. Pero, dígame usted qué funciona aquí, porque ni la salud funciona. Lamentablemente, yo entiendo que los puertorriqueños, sin embargo, para ver el vaso en vez de medio vacío, medio lleno, yo entiendo que aquí se ha cobrado una conciencia de que el apego a las estructuras tradicionales, el apego ciego a las estructuras políticas tradicionales, eso no puede seguir. Y eso se refleja en el desmoronamiento que ha tenido en las últimas jornadas electorales los partidos tradicionales. Uno no necesariamente estará de acuerdo con todo lo que plantean los partidos emergentes, pero definitivamente el escenario está cambiando. Los jóvenes están cambiando. Yo noto jóvenes que están sumamente comprometidos con Puerto Rico, con la política, a través de otras plataformas de comunicación distintas. Yo noto mucha esperanza en unos jóvenes que realmente quieren echar el resto por esto aquí, que no se van a dar por vencidos. Y yo veo en ese sentido que de cara al futuro hay mucha esperanza. Los partidos tradicionales en muchos países, fíjate las elecciones en Francia recientemente, los partidos tradicionales desaparecieron del panorama. Fíjate lo que pasó en Colombia, fíjate lo que pasó en Costa Rica, fíjate lo que inclusive está pasando en esta coyuntura en la propia Italia, ¿no? En donde de repente sale esta mujer primer ministra, Giorgia Meloni, con unas ideas, muchas de las cuales no compartimos, pero que forma parte de un grupo emergente político que no responde a las estructuras tradicionales italianas. Lo mismo está viendo en el contexto brasileño. Quizás el Partido Laborista de los Trabajadores brasileños es como una excepción, pero en el escenario brasileño también muchos actores nuevos. Yo creo que en Puerto Rico, tarde o temprano, se va a dar eso, se está dando, ¿no? Más actores nuevos, actores distintos, que se abra el escenario, que se abran las estructuras. Y aquellos partidos tradicionales que no quieran modernizarse, que no quieren echar hacia adelante, que no quieren democratizarse, pues van a quedar en el camino, a la vera del camino. Y el país continuará su trayecto. Siguiendo esa línea de que, ¿verdad?, tienen que democratizarse. Ahorita hablaba con un ex secretario general del PPD sobre todo lo que está pasando dentro del PPD, y está muy lejos el Partido Popular de su apellido democrático con todo lo que está pasando y lo que ocurrió el viernes pasado. O sea que siguen
las viejas manías y de estar como que aferrándose al poder. Y era algo que me estaba diciendo Gerardo Toñito Cruz, que se están tratando de aferrarse ahí al poder. Y entonces no, como que el partido no se ve que está echando para adelante. Pero fíjate, es muy lamentable y eso nos trae de nuevo, Mili, a la razón de ser de este libro, que es el rescate de la memoria histórica. Y es que aquellos que desconocen la historia del Partido Popular, pues caen en estas cosas. Fíjate que el Partido Popular Democrático nació precisamente de que, bueno, el Partido Popular Democrático nació porque el Partido Liberal, el viejo Partido Liberal de Antonio Barceló, amordazaron a Muñoz Marín, amordazaron a aquella generación joven, los expulsaron del partido allá en Naranjales en 1937, no le dieron espacio dentro de las estructuras del Partido Liberal y no les quedó más remedio a ellos que irse y fundar un partido nuevo. Por eso es que Muñoz Marín entonces en el 38 le pone democrático al apellido del partido que fundó en aquel momento histórico, Partido Popular Democrático. Y así es que surge el Partido Popular, entonces un partido que reniega de su historia, pues un partido que le niega entonces instalaciones a su propia vicepresidenta para que se exprese, es un partido entonces que quiere nombrar un politburó para tomar las decisiones, un politburó, un grupo, una comisión, un grupo de gente instalada en el poder que le responde al presidente, que tiene intereses partidarios, que quiere también asumir una candidatura, desde una perspectiva de una competencia desleal contra sus propios compañeros de partido que también aspiran a la máxima posición dentro del partido. No es una locura, es un sinsentido, es un desconocimiento aberrante de la historia del Partido Popular Democrático. Oye, Muñoz Marín cometió errores. Muñoz Marín cometió errores con respecto a Sánchez Vilella, a Hegel Polanco, a Jaime Benítez, a Ramos Antonini. Muñoz Marín en ocasiones fue duro con algunos y fue a veces antidemocrático, como pasó en el 68, pero supo recapacitar. Muñoz Marín fue una persona que supo reconocer sus errores y enmendar sus acciones y reconciliarse con Sánchez, con Hegel, reconciliarse con Jaime Benítez, ahora, etcétera. Pero licenciado, si el actual liderato del PPD no se reconcilia, o sea, no recapacita, fue el término que usted utilizó, si no recapacita, el PPD va camino a su autodestrucción. Bueno, definitivamente, pero el problema del Partido Popular no es un problema simplemente de personalidades, ¿verdad? Porque siempre en el partido pero y en los demás son quienes los están problemas, llevando a donde se encuentra ahora mismo. Efectivamente, pero lo que sucede es que dentro del Partido Popular también hay una frustración colectiva, porque no hay un proyecto de futuro, no hay un proyecto ideológico, no se sabe hacia dónde se va, no hay una presencia importante. Por ejemplo, los centros de poder en Washington, no hay una visión sobre lo económico, sobre lo fiscal, no hay un planteamiento sobre la deuda, no se sabe cómo abordar los distintos temas, hay una falta de brújula, de compás, y eso que causa una frustración colectiva porque hay una visión interna de que se reconocen de que no son una opción de poder, que no tienen una opción, un camino certero hacia una victoria electoral, se encaminan posiblemente una tercera derrota electoral. Hay muchísimas cosas que obviamente hacen que haya una frustración colectiva y eso también se refleja en el comportamiento de esos líderes que están ahí enquistados en lo que queda del poder, en el cascarón del partido, ¿no? Y entonces pues eso crea estas dinámicas autodestructivas también. Así que si no recapacitan, pues lamentablemente van a destruir el PPD. Bueno, sí, lamentablemente, pero los partidos, oye, en la historia política de Puerto Rico arrancó los primeros partidos en 1870, eso está en el libro, por ejemplo, pero esos partidos son partidos que tienen una vida, una madurez, y si no se ajustan a los tiempos desaparecen. Eso pasó con el Partido Liberal, el Partido Unionista, eso pasó inclusive con el Partido Autonomista de Valdoriotti, pasó con el Partido Republicano de Celestino Iriarte, de García Méndez, etcétera. Surgió después el PNP, a lo mejor el PNP de aquí unos años colapsa y surgen otros partidos. O sea que la vida del país ha transcurrido en función de distintos partidos que han existido y los partidos pues son como las estrellas, ¿no? Tienen sus momentos y de repente pues se mueren las estrellas, pues se mueren los partidos, ¿verdad? Y posiblemente ocurra eso, pero eso no es el final de Puerto Rico. Eso simplemente es otro capítulo más en la historia, sí, la larga historia política de Puerto Rico.
Bueno, licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado aquí unos minutitos. Me ha gustado mucho la conversación y pues nada, ya saben que la presentación del libro del profesor Rafael Cox Salomar, Las Constituciones de Puerto Rico, es el 30 de noviembre a las 7 de la noche en el Museo de Arte de Puerto Rico. Se me cuida mucho, licenciado. Hombre, un abrazo, gracias. Saludos. Cómo allá. no. El licenciado Rafael Cox Salomar, hacemos una pausa, regresamos en breve. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso y vamos a estar hablando sobre temas comunitarios, así que vamos ahora con la licenciada Naida Bobonis para hablar un poco sobre los acueductos comunitarios. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Vamos a hablar un poquito, en el pasado lo estuvimos discutiendo incluso con líderes comunitarios, pero entonces ahora en el marco de la nueva ley 81 que da acceso libre a los acueductos, entre otras cosas. Habla un poquito sobre esto, licenciada. Sí, entiendo que fue ya hace algunas semanas, se firmó finalmente lo que se conoce ahora como la ley número 81 del año 2022, fue para el 27 de septiembre del 2022. Y esta ley básicamente es una enmienda a la ley para la conservación, desarrollo y uso de recursos del agua. ¿Verdad? Básicamente esta nueva ley responde a la necesidad que tenían las personas administradoras, los representantes, ¿verdad? Y todo aquel que brega con los acueductos comunitarios de tener acceso libre a los mismos. ¿Por qué? Porque parte de, ¿verdad? Este era como que el problema principal de los administradores, siendo que en parte estos acueductos, que queremos decir con ellos los tanques, la tubería, las bombas, todas esas cosas, por lo general están en espacios privados, porque, ¿verdad? Dentro del espacio comunitario se llegaron unos acuerdos y en consideración a que los acueductos comunitarios precisamente existen porque no pueden conectarse a la autoridad de acueductos alcantarillados porque no es costo efectivo, hay carencia de recursos, son zonas aisladas, pues entonces había un entendido entre los vecinos, en muchas ocasiones, ¿verdad?, para entonces proveer estos espacios donde la comunidad pudiera servirse del agua. Así que parte, ¿verdad?, uno de los problemas principales era acceder a esos espacios donde estaban los tubos, las tuberías, ¿verdad?, las bombas y todos estos elementos que son fundamentales pues para que entonces ahora los administradores tengan la posibilidad de entrar y hacer todas las ¿verdad?, todo lo que entiendan necesario, ya sean pruebas de agua, mantenimientos, mejoras, obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Así que por ahí, o sea, el proyecto incluye otras cosas, pero ese era como el ask principal de los administradores y de las comunidades. Te voy a traer un caso, el de Villa Vigía, un caso que precisamente levanté en el programa Cuarto Poder, y era un caso de acueductos comunitarios, ¿verdad? Distintos escenarios, pero ese de Villa Vigía era uno en particular que la comunidad se les había dicho cuando compraron su residencia que tenían un pozo comunitario. Luego surgieron cosas de herencia y el pozo pues pasó ya a como que a otras manos y en un momento dado no tuvieron acceso a ese pozo y bueno, pasaron 20 cosas. Con esta ley eso cambiaría, ellos tendrían acceso a poder tratar de darle mantenimiento a ese pozo porque eventualmente el pozo se contaminó y eso, se complicó la cosa. ¿Esa ley pudiese ayudar, por ejemplo, a esa comunidad de Villa Vigía? Sí, o sea, obviamente los casos son bien particulares. Desde la organización hemos trabajado varios que tienen que ver con literalmente el camino, o sea, cómo yo llego a la bomba, cómo yo llego a los tubos, pues es que no me daban acceso al camino. Obviamente no estoy segura cuál puede ser la situación particular. Me estás diciendo que era como que pasó de unas manos a otras y entonces esas personas no estaban dando acceso. Sí, exacto, porque hubo una herencia familiar, entonces ellos no tenían acceso a ese acueducto comunitario y entonces ellos estaban en la lucha de poder construir otro nuevo, pero no podían hacerlo porque tenían ya un acueducto comunitario, entonces ese llegó, se contaminó, punto, no se podía ya extraer más agua. Un caso bastante complejo, yo creo que ya había
se estaban haciendo unos arreglos ahí con recursos naturales y eso, pero la realidad es que algo tan sencillo como eso de tener acceso a tu pozo, cuando originalmente compraste la casa te dijeron que ibas a tener un pozo, y para tú tener Exacto, un pozo... que tú sabías las condiciones en las que estabas comprando la propiedad, que eso, ¿verdad? Eso es parte de las dinámicas comunitarias, es un poco que hay ¿verdad? O sea, la comunidad se comporta como un colectivo y tienen unos acuerdos como colectivo, y hay veces que hay elementos que no necesariamente respetan, ¿verdad? Lo que el colectivo entiende. Pero pues precisamente esta ley tiene ¿verdad? Da una posibilidad, da una apertura a que se tenga entonces acceso a lo que sea cualquier instalación, ¿verdad? Cualquier instalación relacionada al acueducto para poder trabajarse y realizar lo que dije, pruebas, mantenimientos, mejoras, etcétera. ¿Verdad? Para manejar ese tipo de situaciones, ya la ley, ¿verdad? Incluía, esto es bajo recursos naturales, ya incluía unas multas administrativas y auxilio de jurisdicción, y sobre eso se añadió entonces un inciso que dice que la persona que impida, obstaculice el libre acceso a los sistemas, esto queriendo decir ¿verdad? Al empleado, al administrador, al contratista, al funcionario de la agencia, incluso estamos hablando de que en muchas ocasiones no se le permite ni a propios recursos naturales ni al Departamento de Salud ¿verdad? Hacer las pruebas requeridas para asegurar que el agua esté en condiciones. Así que hay una multa que se añade ¿verdad? Para evitar este tipo de cosas, y sería una multa de $500. Así que, en teoría, las personas que estén obstaculizando el libre acceso a sistemas de acueductos estarían confrontando una multa de ese tipo. Pero, obviamente, esto es bajo la sombrilla de recursos naturales, así que hay un reto. Es una herramienta, por un lado, para las autoridades asegurar que puedan hacer su trabajo, pero es importante, ¿verdad?, que se trabaje en comunicación directa con las personas que están administrando estos acueductos para asegurar que estas personas queden protegidas ante cualquier persona que pueda impedirles el acceso para trabajar sobre el acueducto. Eso no es importante porque muchas de las comunidades que quieren tener su acueducto al día, que cumpla, porque las pruebas que hay que hacer son costosas, y eso lo exige el Departamento de Salud, el área ambiental, lo exige, y hay unas cosas, ¿verdad?, que ellos hacen, pero hay otras que tiene que hacer la comunidad. Entonces, si no están en cumplimiento, entonces no tienen acceso a unos fondos federales que también ayuda para que ellos mantengan estos acueductos comunitarios y estén en ley, como decimos por ahí. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros unos minutos. Se me cuida mucho. Ok, gracias a ti por el espacio. Gracias. Cómo no. Licenciada Naida Bobonis, hablando un poco sobre los acueductos comunitarios y la nueva ley 81 del 2022 para permitir el libre acceso a los pozos comunitarios, como le decimos por ahí. Hacemos una pausa y al regreso voy a estar dialogando con el director del Instituto de Cultura puertorriqueño. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, quiero cerrar y terminar el programa con algo más, como decimos por ahí, para bajar revoluciones, y que me parece, ¿verdad?, que es algo muy bonito y que se siga destacando siempre la cultura y todo lo que tiene que ver con lo artístico. Así que le doy los buenos días al director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por darme este hermoso espacio. Bueno, pues nosotros estamos contentos acá porque al son de Maelo, ustedes van a hacerle honor al legado artístico y cultural de Ismael Rivera. Háblame un poquito cómo, ¿verdad?, el instituto le va a rendir este honor a Maelo. Claro. Este es el tercer al son de Maelo. Ya hace unos 4 años nosotros vimos la necesidad de no tan solo celebrar la vida, sino también rescatar muchas de las aportaciones que hiciese uno de los mejores intérpretes de salsa y música tropical que ha dado la historia y el mundo, que es nuestro Ismael Rivera. Y al no tener no un proyecto, ni siquiera una actividad a su nombre, creamos lo que fue el Son de Maelo, donde principalmente se celebró en lo que es Centro de Bellas Artes, en lo que es la plazoleta, hace unos años.
también utilizando a Santurce como eje de esta programación, ya que, como todos sabemos, ¿no? De Maelo Rivera fue santurcino. Así que esta vez nos unimos con los grandes amigos del Museo de Arte Contemporáneo, donde este próximo domingo tendremos allí una gran celebración, homenaje, pero también talleres educativos para hablar de la obra de Ismael Rivera y su aportación, no tan solo a Puerto Rico, sino al mundo entero. Así que es un evento familiar donde tendremos desde las 12 hasta las 7 de la noche música en vivo con distintos grupos de bomba, como Bomba para el Pueblo, al son de bomba, Viento de Agua, y tendremos la orquesta del evento, a son de Maelo. Adicional a ello tendremos talleres, exhibiciones y distintos tipos de proyectos educativos que van a hablar de la obra de Maelo Rivera. Estarán las galerías y exhibiciones del Museo de Arte Contemporáneo abiertas, y tendremos una transportación para visitar la casa museo de Ismael Rivera, que está cerrada desde María. Así que estos esfuerzos también se están haciendo junto a la Fundación Ismael Rivera para que poco a poco se pueda reabrir la casa museo de Ismael Rivera. Qué bueno, o sea, que desde María estaba cerrado, o sea, 5 años cerrado la casa museo de Ismael Rivera. Sí, creo que han hecho algunas, ¿verdad? Algunas instalaciones, también han abierto para alguna actividad, pero no al público. Así que parte de la finalidad también es colaborar con el Museo de Arte Contemporáneo, que ha hecho un ejercicio hermoso para revivir la vida de Ismael Rivera para las próximas generaciones. Obviamente nos juntamos y ya tenemos una gran relación también con la Fundación Ismael Rivera, así que creemos mucho en este tipo de alianza, y mucho más cuando toca la fibra del corazón del pueblo con personajes tan importantes en nuestra historia como lo es el sonero mayor. Así que todos los caminos conducen el 23 de octubre al tercer alzón de Maelo, Sí. que esto se va a hacer en el museo, pero por aquí tengo la información, en el Museo de Arte Contemporáneo. Sí. Y ahí, interesantemente, esta vez lo estamos haciendo en lo que fue la Escuela Labra, donde él también estudió. Qué bueno. Así que lleven su sillita, lleven sus mantas, vayan con toda la familia, para todas las edades, y mucha sabrosura, llévense buenas tenis para que bailen. Eso es parte del propósito también que estamos haciendo. Mira, me está tentando para darme la vueltecita por allá, si Dios lo permite, porque primero que a mí me encanta la salsa y nada, y al parecer todo esto es un evento familiar y necesitamos esos espacios donde la gente pueda ir a desconectarse un poco, ¿verdad? Del día a día y todas las cosas que están pasando en el país. ¿Hay otros proyectos que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueño, director? Ay, Dios mío, un montón, pero sí, hay muchas cosas buenas pasando, ¿no? Vamos poquito a poco informando a nuestro pueblo de ya asuntos tangibles, pero hablando de proyectos familiares también, ¿verdad? Y se acerca la fecha. Ya el otro fin de semana tenemos nuestro primer Indie Fest. Tenemos una gran feria de Indie Fest, 4 días con 12 agrupaciones de música independiente en el Escambrón. Se llama el Escambrón Indie Fest del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y está la compañía de turismo. Hay muchísimas organizaciones y marcas, ¿verdad?, que se han vinculado para el disfrute, que va a ser parte de una feria de paddleboarding, ¿verdad?, que se va a estar haciendo. Así que después de Maelo nos vamos para este Indie Fest, pero todas las semanas tenemos actividades, proyectos, iniciativas que a través de culturalpr.com y nuestras redes se pueden enterar. Hoy, por ejemplo, fuimos nominados a los Emmy con el encuentro de tambores que hiciésemos en marzo. Felicidades. Yo ahorita, antes de ir al aire, me enteré también de unas nominaciones de un trabajo que hice para Cuarto Poder, y la verdad que estoy en shock, así que felicidades, es un honor. El hecho de estar nominado es un honor, así que, y yo creo que el año pasado ustedes ganaron, si mi mente no me falla. Sí, así mismo fue el primer Emmy que ganó el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta vez estamos repitiendo con grandes proyectos que vienen hasta de la misma comunidad de la gestión cultural, que estamos haciendo estos grandes especiales. El primero fue con el mejor croato, esta fue el encuentro de tambores que hicimos, el encuentro de tambores de Norma Salazar. Número 10 lo hicimos aquí en el área del Viejo San Juan, se transmitió por todo el IPR, y tenemos ya uno o dos especiales que van a estar pasando en las próximas fechas. Antes de que finalice Reyes van a estar pasando 2 especiales más,
de tradiciones folclóricas, proyectos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, pero que nacen de la comunidad. Así que poco a poco es tratar de resaltar y crear también un archivo histórico donde en un futuro las próximas generaciones vayan y vean lo que estuvo sucediendo y que se debe continuar realizando. Así que por eso también estamos trabajando mucho con estos especiales de gran envergadura. Pero asimismo, ahorita sale nuestro comunicado que en el 2024 vienen para Puerto Rico todas las agencias de arte de los Estados Unidos. Van a estar haciendo la asamblea más grande de las artes, ¿verdad?, de mis homólogos y de los concilios a través de los Estados Unidos. Bueno. En el octubre 2024 acá los vamos a estar esperando, y igualmente estamos tratando de hacer un cruce con América Latina y hacer un proyecto bien bonito. Así que, bueno. Pero son muchas cosas que están sucediendo muy positivas, poquito a poco la vamos informando, pero creemos que estamos en un muy buen momento, no tan solo, ¿verdad?, del Instituto de Cultura Puertorriqueña con lo que está realizando, sino que el sector cultural, hay tanto ofrecimiento que es increíble. Claro, y especialmente de esta isla que tiene tanto talento. Así que vamos a destacar la parte de que Al Son de Maelo es este domingo 23 de octubre desde el mediodía y es gratis, mi gente. No hay que pagar ni un centavito. Usted se lleva su sillita, va con su familia, va con calma, la pasa bien y a despejarse los problemas en el país. Director, se me ha acabado el tiempo, pero le agradezco y nuevamente felicitaciones por esa nominación. Eso es un gran logro. Así que nada, gracias. Vamos a seguir haciendo cultura, como decimos por ahí. Un abrazo. Así es. Muchas gracias por el tiempo, Mili, y te espero allí con tenis. Sí, no, mijo, yo últimamente ando con tenis para arriba y para abajo. Así que sí, gracias a esa moda, ¿verdad? Gracias un millón. Cuídese mucho. El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés. Al Son de Maelo, este 23 de octubre, a partir de las 12, y es gratis. Así que nada, hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.